Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara, Red Televisión de 13 a 14, como siempre, con entrevistados relevantes, interesantes, importantes, y sus opiniones, sus juicios. Vaya a saber uno con qué nos vamos a encontrar. Estamos hoy día, en este domingo tan importante, después de días de realmente, bueno, situaciones muy relevantes, históricas en nuestro querido Chile. Estamos con un analista internacional, panelista de nuestro canal Red Televisión, gran persona, un hombre muy sabio, muy ponderado, don Libardo Buitrago, aquí en el Cara a Cara, en el sillón de los acusados. ¿Cómo andamos, Libardo? Muy bien, Tomás, muchas gracias por la invitación. Encantado. Para que conversar. ¿Qué hemos vivido? Estallido, explosión, manifestación, marchas, concentraciones. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha pasado, Libardo, en los últimos 10, 15 días? ¿Qué diablos estamos viviendo? No hemos logrado encontrar el título perfecto para este episodio. No lo hemos logrado encontrar. No, uno lo llaman efervescencia, turbulencia, la Revolución de Octubre, pero como la Revolución de Octubre ya está tomada en Europa, no se ha podido denominar o poner una etiqueta qué fue lo que ocurrió. Estallido social. Sí, eso sí. El estallido sí ocurrió. ¿Qué es un estallido? Uno dice, bueno, es una manifestación más allá de parámetros normales. ¿Cuál es un parámetro normal? Que de pronto la gente se queje a viva voz, que de pronto lo haga escribiendo una carta al director, que era lo que ocurría anteriormente. Después ocurría que escribía un WhatsApp, escribía un Twitter, escribía algo en el Facebook. Pero todas esas herramientas modernas fueron desplazadas por una gran convocatoria y por algo que encadenado ha mostrado algo que decían, eso en Chile no pasa. Fíjate, Tomás, que antes del 18 de octubre decíamos, el chileno le gusta que lo abusen. El chileno no se queja cuando lo abusan. Por lo tanto, lo pueden seguir abusando. Y eso era, y salían a comparación, mire lo que pasa con los argentinos, mire con los bolivianos, mire por aquí, mire por allá. Y ocurre que un día es capaz de salir y de protestar. Yo creo que hacer una distinción, y es los hechos vandálicos que corrieron por un carril, los hechos del estallido social que van por otro. Yo no quiero que se crucen las dos, porque son dos. Aunque los hechos reales en el terreno mismo se han cruzado lamentablemente. Es que desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista de los hechos, digamos. La expresión de la violencia no es que haya dado paso a la expresión de la manifestación ciudadana pacífica que ocurrió. Claro. Iba a venir. De hecho, si recordamos, cuando este movimiento de evasión que comienzan a realizar el día viernes 18 de octubre, los muchachos en el sentido de saltarse el pago del metro, nadie previó que ahí había algo incubado y que ese incubamiento iba a saltar a lo que realmente es al día de hoy, con un movimiento telúrico, que cada día hay un nuevo movimiento sísmico. Cuando uno ve todo esto, los toma en el análisis y dice, ¿por qué no se manifestaba antes los chilenos? Y yo intento encontrar una respuesta sociológica y digo, la sociedad chilena, saliendo del periodo militar, dictadura, como la quieras llamar, pensó que el costo de una manifestación popular era muy alto a pagar y que inestabilizar el país le tenía un recuerdo muy complicado de ese periodo de la historia y por lo tanto dejó pasar mucho. Discúlpame, Libardo, tú no vivías en Chile el año 73. No. Bueno, yo sí, tenía 20 años, más o menos, qué sé yo. Y yo recuerdo que en esa época y para acá, las manifestaciones multitudinarias eran comunes y abundantes y generosas. Y las concentraciones políticas y la junta de miles y miles de personas. Pero después vino, un poco lo que tú estás insinuando, un periodo en que eso se olvidó. Chile ha progresado una enormidad en los últimos 30 años. Falta mucho, pero ha progresado, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Y durante todo ese periodo, como que esta cosa multitudinaria del 1.200.000 personas, más 200.000 personas por ciudad importante de Chile, no ocurrió. Entonces, como que se nos había olvidado, positiva o negativamente, lo que era una manifestación multitudinaria, masiva, gruesa, imponente, importante. Y estamos ahora, ¿no es cierto?, después de esta situación, que yo te quería preguntar, entre muchas cosas que vamos a conversar en esta hora, ¿qué fue lo que detonó
esta situación? ¿Los 30 pesos del metro? ¿O ese fue la guinda, la mala guinda de la mala torta de un acumulado de un decálogo o más de situaciones postergadas por décadas? Que los remedios, que las pensiones, que los sueldos, ¿no es cierto? Que la movilización, que el transporte, que la educación, que la salud, que no hay algodón en los hospitales. ¿Qué crees tú que fue lo que detonó? ¿Cuán acumulado estaba esto? Mi teoría es que es un cúmulo de cosas. Sí. Y como toda explosión, una chispa Ya estalla. Te diría que si uno va a la última década atrás, comienza a identificar elementos que se fueron acumulando para este estallido. Por ejemplo, todo el proceso de modernización de Chile tuvo un costo. Sí. Se lo trasladamos inmediatamente al usuario. Ok, Chile no tiene dinero para la inversión de infraestructura, hay que hacerla, hay que modernizar el país, pero que la pague directamente el usuario. Nosotros. No estábamos acostumbrados a eso. No. Y llevamos en nuestra espalda lo que es el pago a través de las concesiones de lo que fue esa modernización. No estábamos acostumbrados a que teníamos que pagar el servicio del agua en el nivel que se está pagando. Se pagaba antes a la antigua EMOS. Se moderniza, se traslada, se transfiere la propiedad del agua, de la energía, Claro. de la luz, del gas. Y ahí comienza a aplicarse una tabla variables del precio a la que no estábamos acostumbrados. Es decir, que hay que pagarla según consumo. Sí. Y por lo tanto no había subsidio. Claro. Al sacarse los subsidios y transferirse directamente, tú vas sintiendo en tu bolsillo el peso de tener una participación activa de los privados en sectores críticos o claves de la sociedad. Exactamente. Los servicios, las Exactamente. concesiones y todas estas cosas. Exactamente. Con el paso del tiempo, en la última década, nos asomamos a la ventana de pagar la AFP, cosa que antes estábamos sumando las edades para llegar a la jubilación. Claro. Hace 2 años nada más, Tomás, comenzó la gente a jubilarse con el nuevo sistema de AFP. Y el encuentro con esa verdad que se le dijo hace 30 años de una participación de un monto respecto a un sueldo no está alcanzando. Y los montos que están saliendo de las AFP son muy inferiores respecto a la expectativa que la gente tiene para el resto de su vida. Pero además, en la última década, comenzaron a hacerse de público conocimiento lo que es el abuso del sector privado, que rompe el principio fundamental del Estado chileno, en este Estado que dice más competencia, más actores relevantes en el sistema económico, más libertades de los precios. En tanto eso, las libertades te llevan a que tú, como consumidor, te beneficies de ese mercado libre, que es el pilar fundamental de la economía chilena. Y eso no pasó. No pasó. Se concentró las farmacias, las AFP, Unas colusiones las salvajes. ISAPRES. Pero junto con ello no bastó de que se concentraran las industrias, rompiendo el principio básico de más actores participando en el mercado, sino que menos actores participando en el mercado, y no les bastó con eso y se coludieron, que era no dejarle una ventana ni una puerta al consumidor, sino que tenerlo agarrado por todas partes. En un túnel absoluto. ¿Cómo es Entonces, posible, Libardo, que un remedio que en la farmacia en Chile cuesta 4.000 pesos, perdón, 44.000 pesos, en España, en Argentina, cueste 4 lucas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Chile sea uno de los países más caros del mundo con unas rentas de este tamaño? ¿Cómo hemos llegado a esto, Libardo? Le sigo agregando a ese ejemplo. Sí. Tenemos los arriendos más caros de Latinoamérica. Tenemos el metro cuadrado más caro, es decir, en Chile, es más, en Miami es más barato comprar un departamento que comprarlo en Chile. Saca la cuenta. En Miami. Entonces, tenemos que las reformas tributarias que se han hecho han apretado una clase media. Que es el Tú le 80% de los chilenos. Y tú le metes subsidios a la clase baja, en la clase alta vive, sobrevive, habita sin necesidad de ninguna ayuda. Sí, claro, es otro mundo. Y la clase media es la que paga y soporta al Estado, es la que paga impuestos, es la que trabaja para sostener todo este andamiaje. Pero si tú a esa clase media no la dejas respirar, vienen plataformas digitales, viene Netflix y vienen otras cosas, y tú además les grabas impuestos, pues esa clase media también comenzó a hacerse parte de este malestar. 30 pesos, que es lo que subió el valor del metro, fue también una medida que nos refleja que la política se desentendió de algo clave, que es establecer los precios. Porque si hubiera estado un político en la toma de decisión, lo piensa 2 veces, porque fíjate que este panel de expertos que establece el precio del transporte del metro, dice, son 30,
Y si no, y si era 40, era 40, y si eran 25, 27, 28, da lo mismo, porque en tanto refugiado en la condición de panel de expertos, lo habilitaba para colocar el precio en el valor del metro que estimara, y de hecho todavía no conocemos la identidad de quién es ese panel de expertos. Cuando la política renuncia a una función principal, que es la sensibilidad del precio de los servicios públicos, le pasan cosas de esta envergadura. La política chilena renunció a establecer la tarifa y se la dejó a los técnicos. Cuando tú trasladas eso a los técnicos tienen otra mirada, sí, claro, más fría de la sociedad. Las pruebas están a la vista. Cuando ellos colocan eso, nunca se imaginaron que iba a desencadenar dos cosas. Uno, la evasión a ese precio. Vamos a evadir. No solamente dejo de pagar los 30 pesos, sino que dejo de pagar el valor total. No pago ni una más. No pago ni una. Claro. Y entonces, movimientos, personas, agrupaciones, que estaban agrupadas en torno a algo que es el desencanto que a veces se va alarmando, encontraron que aquí había el momento de manifestarse. Un motivo de lucha. Por supuesto. Claro. 30 pesitos. Que si tú lo tomas, dice, no es nada. Podría ser. No es nada para el comité de expertos, el panel de expertos que lo fijó. Claro. Pero en política es mucha plata. Sí. Entonces, si tomamos los últimos 10 años, con todas estas cosas y dejamos muchas por fuera, te menciono una adicional. Hubo una discusión y decía, ¿sabe qué? Los estacionamientos están muy caros. Y la política dijo, sí, están muy caros. Hicieron una nueva ley y los estacionamientos pasaron 200 veces el valor que tenía antes de la ley. Lo recuerdo muy bien, haberlo comentado en la radio hasta la saciedad. Una estafa. Entonces, en función de quién estaba legislando, en función de quién estaba la política. Todas esas cosas, es un largo recorrido. Es un largo recorrido. Es un largo recorrido. Es un largo recorrido que tuvo un punto de salida impensado, inestimado, poco evaluado y con una cosa que también coloca al gobierno y lo toma al gobierno con falta de prospectiva. La prospectiva es una profesión, Tomás, que se dedica a evaluar escenarios posibles. Teóricamente funciona muy bien. A mí me encanta la prospectiva. Y es ¿qué podría ocurrir? La prospectiva se perdió. Porque si tú le metes prospectiva al valor del metro, te das cuenta con la probabilidad de un desencanto de la población que tiene que pagar con unas estaciones de metro. Y eso, la prospectiva falla. Pero ¿qué es la prospectiva finalmente? Es un conjunto de herramientas en donde tú le colocas análisis, levantamiento de información, datos e interpretación, y ahí tiene prospectiva. Mi pregunta es, ¿no es que la clase política no la haya visto venir este tsunami, este terremoto, este estallido? No lo veo venir simplemente porque no tenía las herramientas en el escritorio de prospectiva que le hubieran permitido analizar hasta cuándo la sociedad chilena iba a aguantar. Como venía aguantando, tú a este canasto de la clase media le sigas poniendo. Y póngale, y el precio del combustible le iban poniendo, y por acá le iba poniendo por acá, el impuesto por allá, 2 reformas tributarias. Una sociedad no se las aguanta de manera casi consecutiva. Digamos, 2 gobiernos, los últimos 2 gobiernos, se han dedicado a conversar de una reforma tributaria. Cuando a ti te meten una reforma tributaria, tú sabes que no es la clase alta la que paga la reforma, no es la clase baja, sino es la clase media la que finalmente te paga los tributos. Por lo tanto, esa perspectiva es la gran ausente en el escenario político chileno. ¿Dónde la notamos? Si tú miras todas las situaciones que han ocurrido en los últimos 10 años, lo que tú estás diciendo es que el Estado dejó de tener insumos para que el presidente pudiera tomar las mejores decisiones. Porque esto viene de muy atrás. Sí, esto no es Piñera 2, no, ni Bachelet 2, ni Piñera 1, ni Bachelet 1. Esto es un tema largo. O sea, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, es de allá para acá. Porque Chile hace una concesión. Dice, yo abrazo la transición y bienvenida a la transición, salimos del régimen militar, salimos de la dictadura, abrazamos una nueva forma de ver la política, que es con la democracia, y yo apuesto a eso. Y Chile le apostó a eso. Sí, claro. Y todos los actores le apostaron a eso. Y pero fuimos, comillas, en algún momento fuimos ejemplo. Es que un ejemplo con pies de barro, porque por Dios que somos frágiles. Te voy a contar que si la transición chilena, Tomás,
no se le juntan dos cosas. La primera cosa que se le junta es el desplome de la Unión Soviética. Cuando en Chile se comienza a hacer la transición, se desploma la Unión Soviética. Claro. Cuando Chile comienza a hacer la transición, se cae el muro de Berlín. Cuando Chile comienza a hacer la transición, se reintegra el pueblo alemán. Cuando Chile comienza a hacer la transición, se cae la cortina de hierro en la Europa. Cuando Chile comienza a hacer la transición, ocurre la Primera Guerra del Golfo. Por lo tanto, diluye mucho un rol de un inicio de una transición política en Chile que fue muy ejemplar. Claro. Pocas veces dada. Claro. Alguien que tiene el poder. Pero coincidió con estos sucesos que tú has descrito. Con 5 hechos que cambiaron el mundo. Claro. Y Chile se mete en esa transición. Por lo tanto, tenemos muy baja valoración a la transición política. Claro. Muy baja aprecio a eso. Claro. Porque si hubiéramos estado con esos elementos, habríamos apreciado más aún la transición de Chile y el ejemplo de lo que eso significó. Entonces dimos por hecho que la transición venía por hecho. Y no es así. La transición se logró en un esfuerzo político importante, relevante. Quiero preguntarte, apuntarte a dos puntos, a dos situaciones, Libardo. Uno, si tú adviertes que estas manifestaciones multitudinarias, me refiero a las pacíficas, Plaza Italia, Plaza Ñuñoa, el Centro Concepción, el Centro Antofagasta, Centro Valparaíso, etc. Me refiero a las pacíficas multitudinarias. Si tú has observado que estas manifestaciones han sido multiculturales, multietarias, multifracciones, aquí hay manifestaciones de música, de arte moderno, de distintas peticiones, distintas dudas, distintas decepciones, distintos colores. Es muy interesante porque no es más de lo mismo. Las manifestaciones que hemos vivido los últimos días no son más de lo mismo. Están como desintegradas, están como, yo diría, como que un descontento A se reúne con un descontento Z y también con una manifestación B y una manifestación M, como que hay una cosa muy plural en la puesta en escena de estas manifestaciones, sociológicamente muy distintas y sin un liderazgo claro y sin un proyecto común claro, sino que es como una búsqueda. ¿Te da un poco esa sensación? Es que los únicos que no marcharon fueron la élite. La única gente que no salió a la marcha fue la élite. Ya. La demás expresión de composición de clases, sí, composición de cultura, credos, de edad, cultura, de familias con niños chicos, tipo de bicicleta, otros cantando, otros piluchos, en fin, de todo. Estuvo presente. Y eso ha servido para que algunos intelectuales y analistas sí, digan, es tanta la diversidad del reclamo que no hay reclamo. Porque eso es la trampa que tiene eso. Claro. Porque cuando tú dices, mire, es que hay algunos señores que reclaman por la seguridad social, por la salud, por la educación, por las autopistas, por el TAG, por los estacionamientos, por eso, todos te reclaman y nadie te está reclamando por algo. Y ese es un engaño. Porque la sociedad lo que está diciendo es, de tantas maneras me engañan y me abusan, que hay un abuso. A lo menos hay una conducta del abuso. Del abuso, pero ¿verdad? Cuando hay tú un abres, descontento brutal. Cuando tú abres el naipe y dices, ¿por qué salió la gente a protestar? Unos porque querían manifestarse en contra de estos, había otro porque no encuentran que la salud sea lo suficiente, otro porque la política no les ofrece respuesta, otro porque la economía no les entrega satisfacciones, otro porque la seguridad social no los protege. Cuando tú tienes una diversidad tal, te puedes errar en el diagnóstico. Yo creo que la élite chilena está errando en el diagnóstico. Porque están diciendo... Es difícil apuntar al diagnóstico, dado que el escenario es muy cruzado, es muy transversal, es muy diverso, digo yo. Porque creen que las impresiones de los reclamos, al ser tan variados, no hay presión por uno en particular. Claro, ¿Y desde cuándo hay un multirreclamo? Yo agrupé en cuatro grandes líneas el propósito de estas manifestaciones. La primera es los abusos. Yo creo que Chile tiene un claro mensaje de decirle al país que no quiere más abuso. No quiere abuso ni de su clase política, ni de su clase económica, ni de sus empresarios, ni de sus profesores, ni de sus alumnos. No más aprete, no más aprete. No quiere más que los abusen. Ok. Y eso es muy potente, ese mensaje. Sí, y ahí claro, y te diría que es el de más fácil resolución de todos. ¿De más fácil resolución? Sí, claro. Sí, claro. Si tú dotas al Estado de una dentadura propicia, pues vamos a salir de la cultura del abuso. Luego, en importancia, la seguridad social. Y eso se expresa en lo siguiente, Tomás. Cuando tú ya comienzas a recibir los montos de las pensiones, ya estás recibiendo la entrada en vigencia del sistema. Durante 25 años o 30,
no había la entrada en vigencia del sistema en su plenitud. Por lo tanto, no sabíamos los montos de pensiones que se iban a pagar. Lógico. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora la gente está sacando cuentas matemáticas y se da cuenta que sí, tiene un monto en las AFP, pero si ese monto lo traslada al sistema financiero, gana más en el sistema financiero con la plata ya que lo que le puede entregar las AFP a través de su ahorro. Y ahí entonces se viene una discusión sobre de quién es el dinero, de quién es el ahorro, y ahí estamos en la pelea. Sí, claro. Se ha metido aquí un reclamo al Tribunal Constitucional, varias a la personas Corte Suprema, de distintos lugares de Chile. Porque ¿cuál es el resultado esperado allí? La rentabilidad de esa plata. Pero si por 40 años estábamos diciendo que lo preeminente en Chile era el consenso económico, y la gente quiere avanzar hacia el consenso social. Entonces te enumero porque quiero plantearte una cosa. Seguridad social. Una tercera línea es salud. Salud. Y es que cuando tú tengas un evento de salud, no te quiebres ni te presente quedes desvalido para resolver tu estado de salud. Educación. Que tú tengas a través de la educación las herramientas para poder competir. Y yo te diría que en esas 4 grandes líneas está este conglomerado de gente que salió a marchar. Le agrego a una cosa más de fondo. Durante 40 años en Chile trabajamos por el consenso económico. Me di la tarea de revisar la prensa por 40 años. Y por 40 años lo que nos dijeron los líderes políticos y sociales es: hay que cuidar el Producto Interno Bruto, hay que seguir creciendo, la inflación, que el Banco Central, que las encuestas de mercado. Y ese consenso económico nos permitió crecer, efectivamente. Un logro fundamental en Chile. La pregunta es, habiendo construido un consenso económico, ¿qué es lo que hace que teniendo ese consenso se hayan provocado estas manifestaciones? Y es que no pusimos a la par el otro consenso, que es el consenso social. Social, lógico. Si tú no tienes nivelado, yo no estoy diciendo que tú derrumbes el consenso económico. Por ningún motivo. Yo digo, pero combinado, que haya crecimiento, que haya chorreo, que haya Producto Interno Bruto, que haya inversión, que haya ahorro. Con todas estas herramientas, yo digo, eso debe estar aquí, en donde ha estado, pero junto a ello o paralelo a ello, el consenso social. Entonces, lo que se nos rompió el 18 de octubre es la preeminencia del consenso económico. Y ahora vamos a tener que dar la preeminencia al consenso social, que a unos la llaman agenda social, que otros la llaman un pacto nacional. Economía social de mercado. Que la llaman economía social de mercado. Pero que en buena cuenta yo la llamo es, pongámonos de acuerdo en 4 bases fundamentales para construir el Chile en la próxima década. La próxima década nada más, Tomás. Yo no estoy diciendo que nos preocupemos del Chile de una generación más. Porque esto cambia. Esto cambia. Dinámico. Las prioridades cambian. Porque ¿sabe qué? Eso nos evidencia que no tenemos pensamiento para la próxima década. No nos hemos imaginado el país de los próximos 10 años. Los políticos y los actores relevantes en Chile están pensando en el Chile de la próxima elección y no en Chile de la próxima década. Así es. Y eso entonces hay una dicotomía profunda que manifiesta el descontento del chileno, porque no hemos sido capaces de decirle cuál es el país que vamos a tener en una década. Entonces yo te podría decir, sí, Tomás, es el país del desarrollo. Esa es una metáfora. Claro. La gente quiere que el desarrollo sea le llegue, que su hijo le llegue. Por supuesto. Le llegue en la realidad de cada día. Y que no salga. Claro. No más récord y estar en la OCDE y el 4% de crecimiento. Es mejor tener el 2,8, comillas, y no estar en ningún ranking mundial, pero tener paz social y un bienestar de la gran clase media chilena. Porque está fuera de discusión. Porque sí tenemos el consenso económico. Yo no digo que lo rompamos. Claro. Sigamos, sigamos hay que traslapar, hay que combinar. Pero ahora hagamos, para la próxima década, ojalá fuera para una generación, 30 años, es tomar estas herramientas del consenso social y decirle a Chile, ¿sabe qué? Yo quiero que durante la próxima década la pobreza haya bajado a tanto. Lógico. Que la escolaridad la hayamos aumentado a tanto. Que la cobertura de salud la hayamos llevado a tanto. Y que no existan abusos. Cuando tú tienes ese Chile, que es el Chile integrado, el Chile en donde estemos todos, un poco más aliviado. Que el país es tuyo. Lógico. Que el país no es de los empresarios, que el país no es de los políticos, que el país no es de la élite, que el país no es de los 4 o 7 familias que dicen que en Chile lo es, sino que el país es de todos. Y ese dibujo lo podemos hacer de manera sencilla. Pero nos tuvieron que hacer un terremoto, un tsunami, un estallido social para decirnos que hay que construir un consenso social. Claro. Algunos intentan, yo he estado muy atento a lo que dicen los voceros de la élite, que son algunos intelectuales, personas, que son los únicos que han entrevistado.
que son los únicos que han entrevistado. Entonces los llamaron desde el mismo día y ellos están diciendo el Chile de hace 40 años. Claro, y mi diferencia con ellos es el Chile de la próxima década. Yo no quiero el Chile de hace 40 años. Ese Chile ya pasó. Hace rato. Ese Chile, el consenso económico. Ahí están las consecuencias de no haberlo sabido leer, escuchar, olfatear. Yo quiero decir que Chile tiene que ir hacia una década en pensamiento estratégico. Entonces, no tenemos perspectiva. Tampoco tenemos pensamiento estratégico. Porque si lo tuviéramos, seríamos capaces de haber articulado y haber anticipado esto. Porque esto no se improvisa. No. Y todos los políticos están diciendo, y todos los actores dicen, pero es que yo lo manifesté. Y fíjate que llevamos 15 días enredados unos y otros culpándose de que lo habían intuido, lo habían dicho. Y yo quiero recordar que quizás el único dirigente que yo le haya escuchado una apreciación profunda sobre Chile fue Adolfo Saldívar, que siendo presidente de la Democracia Cristiana habló de corregir el modelo. Bueno, para Saldívar, Adolfo Saldívar, que en paz descanse, le costó que lo expulsaran de la Democracia Cristiana. Me acuerdo. Corregir el modelo. Y él hablaba de una clase media encalillada, de una clase media endeudada. Hablaba de estos temas que hoy son casi del cotidiano uso. Claro. Pero hace 15 años, en la adoración que teníamos por el consenso económico, esto sonaba muy truculento meterlo así, porque alteraba el consenso. Y quizás a Adolfo lo que faltó decirle era que se necesitaba un consenso social. Si lo hubiera enmascarado con eso, quizás no lo hubiera echado de la Democracia Cristiana. Por una pequeña pausa, Libardo, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión de 13 a 14, compartiendo ideas, reflexiones, comentarios con el analista internacional y nacional, Libardo Buitrago. Vamos y volvemos, no se mueva. Volvemos, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, de 13 a 14, en esta oportunidad conversando con el destacado analista nacional e internacional, Libardo Buitrago. Libardo, ¿y qué debe hacer el Congreso? Los diputados, los senadores que están en una evaluación pública en todas las encuestas, en el suelo o en el subterráneo. ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Aparte de bajarse el sueldo, digo yo, ¿no es cierto? Y ser menos diputados y senadores, digo yo humildemente. ¿Qué piensas tú al respecto? La política partidista, no la política, porque uno hace política, estamos haciendo política, sí, claro, aquí, estamos conversando, esto es política, claro, hablando de los temas nacionales. Pero la política partidista ha venido en una franca caída por una serie de hechos. Te diría que el primero es se desconectó de la ciudadanía. Totalmente. ¿Y se desconectó por qué, Libardo? ¿Porque guatita llena, corazón contento? Porque al estar en una rutina sin mirar el futuro del país, ellos mismos comenzaron a hablar de temas muy menores. La política chilena habla de temas pequeños. No el día del taca-taca, el día de la cerveza, el día del ping-pong, una cosa pero increíble. Entonces, lo primero es eso. Y no miraron una cosa que les he venido diciendo reiteradamente, es que en el año 1992, mira el tiempo, Alberto Fujimori se anticipó y advirtió que los partidos políticos tradicionales en América Latina iban a finalizar su existencia algún día. Cuando Fujimori se lanza en un tractor y le gana a Mario Vargas Llosa, lo que hace es que junta un momento global, que es la caída de estos 5 hechos que hemos hablado, la caída de la Unión Soviética, el desplome, la caída del muro de Berlín, el desplome de la cortina de hierro, la reunificación alemana y la Primera Guerra del Golfo, y se da cuenta que con la desaparición o el intento de desaparecer de las ideas o del mundo ideologizado, hay una gran ventana para movimientos sociales, hechos políticos. Y Fujimori, en un tractor, crea el movimiento Cambio 90 y gana la presidencia del Perú. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, ya lo vimos, el desastre de Fujimori queriendo convertir en dictador, Fujimori terminando sus días preso como ha terminado, su familia en un nivel de corrupción. Pero sí deja una cosa que no le pusimos cuidado, y es que fue el germen para que América Latina aparecieran movimientos sociales que al margen de los partidos políticos tradicionales tumbaron la política tradicional. El PRI se desploma en México. El justicialismo se cae en Argentina. El liberalismo y el conservadurismo en Colombia se descaen. La Acción Democrática y los copellanos en Venezuela se caen. Los colorados en Uruguay se caen. Los colorados en Paraguay igual. Los partidos tradicionales en Ecuador se explosionan y van llegando dirigentes populistas, la mayoría de ellos encaramados en movimientos sociales. Pero atención, el único país de América Latina que no ha tenido un cambio en su sistema político es Chile.
siguen existiendo estos partidos, algunos que venían con larga tradición, el Partido Socialista, el Partido Comunista, en fin, y otros que aparecieron con el término de la dictadura, que es la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, pero que es lo que yo llamaría una política de partidos tradicionales. Total. Chile es el único país, el único país en donde que siguen no cambió, gobernando, no se renovó. en donde siguen gobernando los partidos políticos tradicionales. La fragmentación política global ha hecho que Argentina recientemente ganó el Frente para Todos, que es una coalición en donde las distintas vertientes del peronismo se unió, pero el peronismo unido que conocimos, ese explosionó. Claro. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Brasil, todo eso se cayó y los partidos le dieron paso a movimientos sociales. Movimientos políticos en esencia. En Chile eso no ha ocurrido. Pero lo que te puedo decir es que el 18 de octubre entró una transformación que va a modificar el paisaje político chileno. Entonces, a la pregunta es, ¿cómo la modifica? Es porque la barrera de entrada, la política chilena ha sido muy astuta y se ha creado un sistema en donde, más que sistema, se convirtió en una casta. Entonces, y a mí me parece a veces que estamos en la India, en donde la casta de políticos es una casta privilegiada, en donde no dejan entrar a ninguno más. Ya entraron ellos, se acomodaron ellos, y pelean entre ellos, se arreglan entre ellos. Hay algunos que están 15, 20 años, 25 años, 30 años. 30 años. Es de loco. Bueno. Pero la fuerza de los acontecimientos que hemos visto, más otras fuerzas que van a venir, van a transformar que esos partidos ya no van a gobernar en la forma en que han gobernado. ¿Por qué? Tú lo ves así, ¿ah? Sí, porque lo que hemos visto es una desconexión brutal entre la comunidad, la sociedad, porque ellos son, ¿qué es un parlamentario hoy? Es un representante del pueblo. Por lo tanto, es un intermediario de los sueños y anhelos del pueblo. Pero lógico. Si tú, como pueblo, sientes que tu representante no te está representando... Se disparó como un volantín. Desapareció. Desapareció, ¿cierto? Increíble. Bueno, ese fenómeno los políticos chilenos no lo han leído. Porque a veces no estudian estas cosas de historia. Y la historia siempre hay que tenerla presente porque los hechos que ocurrieron en el pasado van a tener su réplica en el futuro. Van a tener su réplica en el futuro. Se repiten. Se repiten. Es cosa de ver estos hechos del pasado en América Latina. ¿Por qué en Chile no? ¿Por qué el PRI, 7 décadas controlando México, por qué explosionó? Y miren, hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador, que nace en el PRI, pero que no gobierna con el PRI. Creó otra cosa para poder llegar y gobernar. Entonces, porque esa intermediación no está siendo exitosa. Los partidos políticos ya no son intermediarios eficientes y eficaces de los anhelos y sueños del pueblo. Y en tanto no lo son, pierden la conexión. Y al perder la conexión, el ciudadano, mañana creamos un movimiento, mire, fíjese que un movimiento para luchar contra el abuso del estacionamiento. Y en una de esas, los que pagan el estacionamiento, nos dan el voto y creamos nosotros un movimiento eficiente. ¿Por qué no? Lógico. ¿Por qué no? La pregunta es muy razonable. ¿Por qué no? Entonces, claro, los partidos tradicionales son los principales interpelados. Interpelados en lo siguiente. Llevan 15 días desde que se inició este estallido, Tomás, sí, y lo único que han hecho es mirarse a los ojos para responsabilizarse por el pasado. Y la pregunta es, ¿por qué ellos, sus intelectuales, sus académicos y sus tótem no están diciendo, ¿sabe qué más? Esta es la propuesta. Como el pasado nos divide y nos vamos a responsabilizar sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, ¿por qué no miramos la próxima década y buscamos los puntos de convergencia y trabajemos en los 15? No, lo que llevan es 15 días perdidos, aparecieron en todos los medios, fueron a todos los matinales, fueron a todos los vespertinos, fueron a todo. Dieron la vuelta completa. Pero para sacarse los trapitos al sol del pasado y no del futuro. Toda la razón. Yo quiero ver toda la razón a todos los dirigentes de cualquier signo político diciendo, yo el Chile que me imagino la próxima década es esto. Claro. Porque y las herramientas son esta y esta y esta otra, y estamos dispuestos a conversar y a trabajar en equipo. Porque erran en lo siguiente. Ellos suponen que quieren resolver el problema de hoy. A mí ya no me resuelven ningún problema, Tomás. Pero yo sí quiero que me resuelvan el problema de mis nietos. Lógico. El problema de mis hijos. Lógico. Yo quiero para un país en donde mis hijos tengan acceso a una educación. Obvio. Y que sea la educación la herramienta que a ellos les va a permitir... Es el gran... existir, ¿cierto? Lógico. Que tenga un sistema de salud y que si tienen una enfermedad
no queden desvalidos porque la enfermedad se les consumió esto. Libardo, hace 3 días hábiles nomás, porque jueves, viernes, sábado, estos días últimos, 3 días hábiles nomás, hubo cambio de gabinete. ¿Qué te pareció a ti este cambio de gabinete? ¿Suficiente, insuficiente, con talento, más de lo mismo? ¿Va a resultar? ¿Cuál es tu feeling? El presidente llega a un nivel que él no lo deseaba. Sí. Porque yo me imagino... imagino... con el 14% de apoyo. Claro. Y yo creo que a un presidente no le es grato cambiar los ministros. No es grato. Es una cosa de las pocas cosas ingratas que tiene. ¿Tú crees que para Sebastián Piñera no fue un alivio cambiar el gabinete? Yo creo que no, porque porque igual un cambio significa que algo hiciste mal. Sí, de todas maneras. Claro. Es reconocer el error. Es reconocer que algo no está funcionando. Claro. Entonces, cuando pero tal vez poner una pieza en una jugada distinta, lo que puede provocar una baja de presión. Pero miremos los atributos que tiene este gabinete. Este gabinete tiene 5 características a los ojos del presidente. La primera característica es que es un cambio profundo. El que él hizo es un cambio profundo. O sea, cuando tú cambias 8 ministros, es un cambio profundo. Claro, es un cambio importante. En la profundidad. Sí. Lo segundo es que el presidente preservó la confianza en su equipo de trabajo. Por eso fue difícil traer a gente que no fuera de su coalición. O sea, personas de confianza. Y la idea de que de un gobierno de unidad nacional solamente se da en un proceso de quiebra del país. O sea, aquí no están las condiciones para un gobierno de unidad nacional. Entonces tenemos la profundidad del cambio, fue grande, la variable confianza. Pero tercero, el presidente sabe que lo eligió una coalición que se llama Chile Vamos, y a esa coalición le entregó la responsabilidad de seguir en la conducción. ¿Tú ves bien a Blumel como ministro del Interior? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Por qué siguió la ministra Hatt en transporte después del tremendo suceso del metro? Que no es de responsabilidad de ella, pero el tema de los 30 pesos, ¿por qué no la sacó? Te uno lo siguiente. Dale. Porque la cuarta característica es que el presidente decidió bajar el rango etario de los ministros. Eso de todas maneras, muy bien. Y ahí es Blumel el elegido. Entre Blumel y Ward, que eran los dos nombres, pero elige, baja casi 20 años la edad de esto. Y luego la vinculación de las mujeres. Con eso el presidente dice, yo con esos 5 características, porque ya tiene el contenido. ¿Cuál es el contenido? La agenda social que anunció 2 semanas atrás. Y que volvió a ratificar el lunes cuando hizo el cambio de gabinete, en vivo. Bueno. Este gabinete tiene la responsabilidad de empujar una agenda social que es un atisbo de intentar buscar un consenso social. Sí, y rápido. Y rápido. Entonces, a la pregunta, Blumel, ¿qué representa Blumel? Eso. Blumel no es un político de trayectoria que haya estado 20 años en el Congreso, que lleva... No, Blumel es una figura, si se quiere, fresca para eso. Por eso me imagino que el presidente finalmente... ¿Lo imaginas articulador a Blumel? Sí. ¿Articulador de unos y otros? Sí, yo creo que ya 2 años en la moneda... De práctica. 2 años de práctica ya le entregan es una maestría. ¿Y la Carla Rubilar en el cargo al cual llegó? ¿Te parece bien? Ella tenía un desempeño interesante, de terreno, humilde. ¿Para qué cambias tú el vocero? Cuando tú das un cambio de esa naturaleza, tú sacudes el equipo político y sacudes el equipo económico, estás dando una señal potente. No es fácil. No es fácil desprenderse de su equipo económico y de quién es el jefe del equipo económico, como es el ministro de Hacienda, y de quien encabezaba el ministro del Interior. Pero es que el ministro del Interior ya estaba fundido. En términos prácticos ya estaba fundido. Sí. Juntando eso, lo que hace el presidente es entregarle a este equipo con una nueva vocería, con una nueva forma de decir las cosas. Y la Carla Rubilar tiene un atributo que lo demostró en estos días pasados. En estos días, sí. Y es una forma más empática de conectar. Más transversal, humilde, sencilla, clase media, auténtica, muy libre. Mire, pero es que la Cecilia Pérez venía de ahí, de ese mismo sector. Sí, claro. De ese mismo sector. Sí, pero algo, ella terminó comunicándose de una manera distinta a lo que lo hace la Carla Rubilar. Entonces el presidente, cuando la elige a ella, yo supongo que lo que privilegia es una calidad de comunicar para un momento especial. Y eso, claro, por eso la pone de vocero. Es un plus. Es un plus. Claro. Y le da la responsabilidad de conducir lo que el gobierno quiere decir, que cambia. Entonces cambia la mirada política, porque hay un nuevo ministro del Interior. Cambia la mirada económica porque hay un nuevo ministro de Hacienda, impensado, ¿cierto? Porque uno suponía que la raíz debería continuar. Sin embargo,
Se ha hecho ya costumbre en los últimos dos gobiernos, Bachelet 2 y Piñera 2, que se puede cambiar. Bachelet cambió 2 veces el ministro de Hacienda. Puso 3 nombres. Puso a Alberto Arenas, Rodrigo Valdés y luego puso a Nicolás Izaguirre, que es el que termina como ministro de Hacienda. Y el presidente Piñera lo que hace es que cambia al ministro Felipe Larraín y trae a alguien de la academia, pero con profundos conocimientos de economía, y lo instala como ministro de Hacienda. Entonces, la mirada política cambia. Blumel tiene una nueva mirada distinta a Chadwick, sin duda. Pone a un ministro nuevo que viene con una mirada distinta, o sea, lo trae no de la contingencia, lo saca de la academia reflexiva y lo coloca allí. Pone una ministra que ya venía haciendo una vocería eficiente, como la Carla Rubilar, y la pone para que haga esa conducción. Y el ministro que a mí me llama la atención que haya sacado es Nicolás Monkeberg. Fíjate por qué. Quiere decir que las reyertas con el presidente no pasan en vano. Porque era un número que nadie mencionó que se podía ir Monkeberg. Y se fue. Y eligieron a la María José Saldívar Larraín. Bueno, en esa línea, quizás lo que ha generado mucha polémica es el un traspaso. buen nombre, la María José Saldívar, un buen nombre. Es mujer joven. Sí, y es muy brava, profesionalmente, es muy brava. Y estudiosa. Muy activa, estudiosa. Es pro. Es pro. Ahí quizás todavía hemos visto corcoveo respecto al traspaso de la Cecilia Pérez a ministra de Deporte. Sí. Bueno, ahí muestra una un presidente que quiere ser empático, un presidente que quiere ser empático y dice, ¿sabe qué más? No todos se van a la pira. No todos se van a la pira esa, que es donde hay que quemarlo todo. ¿Qué nombre echas de menos? ¿Qué nombre, si tú estás al lado de Sebastián Piñera y el presidente dice, Libardo, aconséjeme? Tiene un par de días para buscar un nombre, necesito un par de nombres, un par de jugadores más en la cancha. ¿Qué nombres te faltan ahí? Hebel, Klaus Hebel. Es un nombre ese. A mí ese personaje. Me encanta. Klaus Hebel, claro. Me encanta. Ya. Le tengo mucho respeto. Entiendo. No quiere decir que el otro no me guste. Sí. Pero diría, ¿no es cierto? Diría eso. El chico que va de ministro de la vivienda. Bueno, cuando se le entrega la responsabilidad a alguien que tiene 31 años, el mensaje que está diciendo es, ¿sabe qué? Tú, que estás por salir de la universidad, si quieres hacer política, la recompensa es que puedes ser subsecretario, puedes ser ministro. Eso tiene un nombramiento de un joven de esa envergadura. Claro. No pasa desapercibido. No, está claro. Porque es bien cierto que el ministro viene del movimiento estudiantil. O sea, valida la manifestación que en su momento hizo él y lo trae y lo lleva a ministro de Estado. Libardo, ¿y cuáles son los plazos que tiene la ciudadanía, la gran mayoría, los manifestantes pacíficos? ¿Cuáles son los plazos que tienen en la interna? ¿Cuáles son los tiempos que tú avisoras para la solución de este decálogo pendiente por tanto tiempo? De aquí a marzo. De aquí a marzo. Hay una contingencia que hay que superar. Sí, claro. Cuando tú buscas la paz social, que me imagino es la responsabilidad que tiene este gabinete, lo vas a hacer con parte de esa agenda social. Pero con parte de decirle también al Parlamento, y ahí respondo tu pregunta de cuál es el rol del Parlamento, y es que el Parlamento también tiene que tomar nota que ellos están interpelados también. Está bueno ya. Ellos están interpelados. Ellos están interpelados porque ellos también son parte del problema. Ellos no vayan a creer que esto es un problema meramente del Ejecutivo. Por ningún motivo. Para nada. Esto es un problema que de reflejo le puede caer al Parlamento. Y también el Poder Judicial, Libardo, porque la justicia tarda pero llega, dice el dicho milenario, pero tarda mucho y llega poco. Pero si tú ves, estoy de acuerdo, pero si tú ves, por ejemplo, vamos a tener entonces que construir muchas más cárceles. Las cárceles del país están llenas. No, si algo como sociedad. Están llenas y es una indecencia. Entonces, sí, yo creo que también hay que echarle mano y a todo hay que mejorar. A la pregunta del tiempo, la política ya no puede, digo política con mayúscula, y te lo voy a poner en positivo. Como nunca tiene una oportunidad histórica la política chilena de estar a la altura de las circunstancias. De levantar. Si esta política chilena, los políticos contingentes, los políticos que se conectan con la economía, con los sindicatos, con las universidades, tal, entre todos son capaces de adivinar o de imaginarse el Chile en los próximos 10 años, van a ser los grandes protagonistas y podrían salir con altísima reputación de la crisis y no deslavados de la crisis. Pero sí, la política sigue pensando en la parcela, en la trinchera,
pues vamos a perder todos. Todos. Porque a mí me encanta la política. A mí me gustan los políticos. Es que apasionante. Yo tengo un respeto por los políticos chilenos, los aprecio, conozco la mayoría de ellos, sé que son diferentes a políticos de otros países, por cierto, los entiendo, en fin. Pero también les digo con mucho cariño, se tienen que colocar todos, sin excepción, a la altura del momento histórico de Chile. Absolutamente de acuerdo. Y el momento histórico exige responsabilidad y urgencia. y que salgamos de las trincheras. Porque ¿sabes lo que ocurre, Tomás? Cuando yo me atrinchero, yo solamente valido el espacio en donde estoy. Lógico. Si tú estás atrincherado, solamente tú validas. Y estamos en una sociedad altamente complejizada por la ideologización. Lógico. Está bien que hay ideas, está bien que hayan doctrinas, pero por sobre las ideas, por sobre las doctrinas, hay un bien que es el bien del Chile del futuro, que ellos juraron respetar. Del presente y del futuro. Pero por cierto, es que ya en el presente tengo un problema, es que el presente ya no lo comimos. Sí. El presente ya no lo comimos, verdad, Tomás. verdad. Entonces, deme 10 añitos para que hagamos un plan de la próxima década. Mira, no estoy exigente, no estoy pidiendo para los próximos 30 años. No, ahora. 10 años. Tú que has sido un gran protagonista de advertirnos que Chile está viviendo la sequía, yo te digo, si ese tema no es política pública relevante ahora, nuestros cultivos, nuestro músculo económico, No me digas nada, Iván. nuestro músculo económico se va a ver seriamente afectado durante los próximos 5 años con grandes responsabilidades que pueda que Chile retroceda en términos económicos. Lo tengo clarísimo. Ahí tengo un tema. Lo tengo clarísimo. Ahí tengo Es una un materia. horror. Llevamos 10 años sin agua. ¿En dónde está el consenso para resolver el tema del agua? Aquí ¿En se dónde está necesitan la 100 preocupación? desalinizadoras. 100 en Esa es Chile. una parte. 100. Esa es una parte. Tenemos que tener acopio de agua. Claro. Tenemos que tener una política Tranque, de agua. embalse. Tenemos que tener una política de agua, de manejo de agua. No tenemos una política de manejo de agua. Puro bla bla. Entonces, ahí te hablo de un tema que es vital, porque consumimos agua. Por favor. Vital para la economía de Chile. Nuestras exportaciones, y sobre todo la parte que más crece, es con cultivos que consumen mucha agua. Lógico. En un país en donde la sequía se ha hecho presente, yo digo, ahí hay un punto de convergencia en donde los políticos en 5 minutos deberían de resolver la necesidad estratégica de Chile del próximo quinquenio, que es no llegar carentes de agua, porque si no, nos vamos a ver sometidos a una situación calamitosa para el país. O sea, es una plaga. Y te pongo solamente un tema, que no es ideológico. Porque ¿qué de ideológica me puede resultar una contrapropuesta para decir, oye, pero este señor, planta desalinizadora no queremos, acopio de agua no queremos, política de manejo de agua no queremos? Locura misma nomás. ¿Cierto? Total. Total. ¿Dónde vamos? El agua, Chile es rico en agua. No nos equivoquemos respecto a que Chile no tiene agua. Chile tiene agua. El 70% se pierde. Lo que no Lo estamos oyendo hace 20 años. Lo que no tenemos es una política de manejo de agua. Clarísimo. Y si no tenemos eso, porque han aparecido ideas que a mí me parecen, yo no las tildaría ni disparatadas para nada, que hagamos unos ductos y la traigamos del sur. Del sur para el norte. Son ideas maravillosas. Sí, bueno, alguien piensa. Sí, claro. Alguien piensa. Pero los 6.000 millones de dólares que nos cuesta poner el agua al ritmo de crecimiento de Chile, ¿dónde están? Tenemos que conseguir 6.000 millones de dólares ya. Ya, ahora. Ahora. Bueno, ahí hay un propósito de país. Ahí hay un propósito de país. El cambio climático, pero por supuesto, Chile está perdiendo diariamente hectáreas de desertificación. Avanza el desierto. Mira medio kilómetro al año. Chile está perdiendo costas. Chile está perdiendo el borde costero por el crecimiento del mar y porque la temperatura está aumentando. Sí. Chile pierde glaciares todos los días. Bien, esas son medidas a las cuales la ideología... Yo no me puedo parar en una parte y decir, ¿sabe qué más? Ya no hagan esto. No, yo tengo que hacer una política convocante. Obvio. En el sentido de decirle a todos con responsabilidad, vivemos y trabajemos porque ese es el Chile para nuestros hijos. Ya no es el Chile mío. No, está claro. No es tu Chile. Está claro. Es el Chile de nuestros hijos, lógico, de nuestros nietos. Lógico. Y es el Chile que no se está mirando. Yo creo que la política sí tiene una mirada positiva. Yo creo que la política sí, ellos dejan de pelearse entre ellos y colocan 5 o 6 temas por delante. Mire, ellos están pensando en la próxima elección. Yo en los debates de estos días estoy mirando ahí algunos candidatos que creen que van a ser candidatos a gobernador, que van a ser candidatos a concejal, que van a ser candidatos a alcaldes. Eso es bueno que ocurra. Pero si la política deja el corto plazo y se ocupa del medio plazo, vamos a ganar una década, Tomás, y una década para Chile es
crucial en su desarrollo. No me cabe ninguna duda, Libardo. Vamos a una pausa, estamos en el Cara a Cara, siempre domingo. Volvemos. Volvemos, chiquillos, los últimos segundos en el Cara a Cara de este domingo, tan importante, relevante, la conversación, el diálogo con Libardo Buitrago. Tenemos chocolates para ti, para endulzar un poco estos días tan fregados, y vamos a seguir conversando. Se nos quedó fuera de la conversación Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, por Dios santo. Elecciones Colombia. No dimos la vuelta a Latinoamérica, apenas una pequeña vuelta a nuestro querido Chile, Libardo. Te agradezco mucho la presencia aquí en el Cara a Cara, amigo mío. A ti, Tomás, que nos permite... Esto es una reflexión. Es una conversación con reflexión. Sí. No hemos reventado los políticos. Lo que le queremos decir a los políticos es, ¿sabe qué? Piensen en la próxima década. Sí, y piensen en los chilenos que les pagan el sueldo, le pagamos el sueldo, ¿no es cierto? Y los hemos elegido, para bien o para mal. Chiquillos, nos encontramos el próximo domingo Cara a Cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones, gracias.